Dios se está moviendo en este tiempo de una manera especial en su pueblo. Dios está viniendo como gotas, quizás por momentos, pero Dios se va a manifestar en su gloria. ¿Quién lo cree? Amén. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo lo espero. Yo lo anhelo. Yo lo busco. El Señor, hablando del mensaje de hoy, había mandado Jesús a un grupo de discípulos a predicar el Evangelio. Había hecho un grupo de 70 que los había enviado, dice, a predicar a todas las ciudades donde Él después había de ir. Hace un tiempo atrás estábamos hablando de que el Señor manda a su mensajero, manda su palabra, siembra su semilla en el lugar donde después Él viene a habitar, en el lugar donde Él después quiere quedarse, en el lugar donde Él quiere llenar. Y aún así, en este caso eran ciudades, pero es así y sucedió así en nuestras vidas y sigue obrando de la misma manera. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 10, y desde el versículo 23 vamos a comenzar, versículo 21 vamos a comenzar a leer. Pocas veces la Biblia habla de que Jesús se regocijaba. Es más, la Biblia habla más veces de que Jesús estaba triste, de que Jesús lloraba, de que Jesús estaba en oración, a que estaba quizás de fiesta o gozoso, pero no por eso era un amargado, no, nada que ver. Pero veía cómo su corazón se contristaba a causa del pecado, a causa de la negación a conocerle. Y veamos esta ocasión aquí en Lucas, al regreso de aquellos 70, dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? ¿Y quién es y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar? Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El mensaje que llevaban estos 70 hombres era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tantas generaciones esperaron ver el reino de Dios y en este momento Jesús se estaba manifestando, la gloria de Dios se estaba manifestando, el Espíritu Santo se movía entre el pueblo de Dios. Aún estos 70 que habían sido enviados llevando este mensaje de arrepentimiento, ellos veían que a través de sus manos, hombres que habían estado pescando hace un tiempo atrás, que estaban en sus trabajos, que estaban en sus cosas, otros esperando la venida del Mesías, de pronto hoy estaban sirviendo a Jesús, llevando este mensaje de arrepentimiento, milagros a través de sus manos, sanidades, liberaciones, cosas poderosas estaban viendo. Por eso decía, sus ojos están viendo lo que otros desearon ver por tanto tiempo. El Señor se estaba regocijando y aún decía: me alegro, Padre, porque las estás revelando a los niños. ¿Quiénes eran estos niños? Quizás vemos que dicen niños, pero eran sus discípulos. ¿Por qué dicen niños? Porque estaba hablando de aquellos que con sencillez, con fe, con esperanza, podían estar sirviendo a Dios, sabiendo que ellos de sus manos no tenían para dar, pero era Dios a través de ellos.
Jesús los consideraba como niños. Además, los oídos de los escribas, de los fariseos y de cuantos otros más estaban allí escuchando. Supuestamente ellos eran los grandes, los adultos, los que conocían, los que hacían respetar las leyes. Pero Dios obraba a través de estos hombres sencillos. Es más, los discípulos de Jesús eran 12. Pero en este caso habían ido 70. ¿Quiénes eran los otros? Todos aquellos que también seguían a Jesús. Niños, obedientes, llenos de fe y esperanza. Y Dios estaba revelándose a ellos. Pero Dios, conociendo el corazón de los hombres, Dios conociendo que debemos aprender a glorificar a Él, darle todas las cosas a Él, de pronto le decía: ¿saben, muchachos? No se gocen tanto porque los demonios se sujetan, porque hacen sanidades. Lo más importante de todo esto es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que estén escritos en los cielos. Entonces allí estos muchachos que recién estaban aprendiendo los caminos del Señor, podían volver a la realidad y decir: Señor, gracias. Y así quizás orar como decía Jesús: te alabo, Padre, porque todas las cosas que me has dado, yo les he dado. Y ellos podían glorificar así: regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús nunca iba a permitir que sus corazones se llenen de arrogancia. Allí, continuando en la escritura, llega la historia del buen samaritano. De pronto quizás no se entiende mucho cómo es que cuenta esta historia allí, pero vamos a entrar en esta historia y vamos a aprender un poquito más. Versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Si se levantó este intérprete de la ley, era porque estaba allí en ese lugar que Jesús estaba hablando con sus discípulos, escuchando todas las buenas nuevas de lo que los discípulos habían hecho. Y allí se levanta este intérprete de la ley: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, allí comenzó a contar esta parábola y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándole vino y aceite, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos del ladrón, de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquel intérprete de la ley
eran los escribas, eran los expertos en las enseñanzas de la ley de Moisés. Cuando él le hace una pregunta a Jesús, era muy probable que su pregunta no era tan sincera, sino que más bien era para poder atrapar a Jesús, para poder prenderle. Dado que él era miembro del Sanedrín, era parte de aquellos que podían juzgar, era encargado de enseñar la ley, este escriba, y también eran encargados de hacer respetar la ley y hacer cumplir la ley. Dado que si alguien estaba fuera de la ley, él tenía la capacidad de poder apresarlo. Y era por eso que hacía esta pregunta bastante complicadita a Jesús. Pero Jesús responde correctamente. Ellos querían que Jesús responda fuera de la ley para apresarlo. Ellos pensaban que quizás Jesús iba a repudiar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Ellos pensaban que Jesús era solamente un maestro y no lo reconocían como el Mesías. Ellos decían que la vida eterna era algo que podría ganarse o merecerse. Entonces le pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Literalmente es, ¿qué haciendo heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta a él, como hace Jesús tantas veces, ¿qué conoces? ¿Qué lees? ¿Qué sabes tú de la Escritura? Entonces allí este intérprete de la ley le dice, respondiendo en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le responde, bien has respondido, está bien, está correcto eso. Haz esto y vivirás, tendrás vida eterna. Entonces, ahora no conforme con esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pero veamos qué es amar a Dios para poder ganar esta vida eterna. Quizás parece tan simple, ¿verdad? Si la misericordia y el amor de Dios no nos abraza, no nos ayuda. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Miremos nuestro corazón como una habitación o como una casa con muchas habitaciones, donde para amar a Dios debemos amar con toda la integridad de nuestro corazón. No podemos amar a Dios y decirle, Señor, estas dos habitaciones o esta sola habitación es mía. Es mi sala de juego, es mi permitido, es allí donde yo tengo mis ídolos, es donde yo tengo mis otros dioses. Esta habitación no es tuya. Entonces ya no podemos o no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Todo no es una parte, todo es todo. No puede haber otra cosa, otro Dios que ocupe el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Aún lo decía Jesús a aquellos que le seguían, ni siquiera tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, si ellos ocupan el primer lugar, no me amas a mí. Amén. Ahora, con toda nuestra alma, en el Antiguo Testamento, varias veces aparece esta palabra alma, también traducida como espíritu. Y allí, cuando habla de esto, se refiere a esa fuerza vital que tiene una persona. Allí donde está la vida de la persona, el espíritu. Esta alma está dentro de ese cuerpo inanimado que una vez que se va el alma, este cuerpo que Dios nos ha dado queda muerto.
instantáneamente comienza el proceso de descomposición y gusanos lo comen, pero el alma vive para siempre, el alma vive por la eternidad. Esa es la parte del cuerpo humano que sobrevive cuando dejamos de respirar. Hay científicos que dicen que el alma pesa 14 gramos. Yo no lo pude comprobar, pero eso dicen. O sea, cuando el alma, cuando el espíritu se va de una persona, muere, inevitablemente. Pero continúa viviendo en la eternidad. ¿Cuál eternidad? ¿Los cielos o el infierno? El lugar donde nosotros decidimos. Después dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es todo lo que hacemos. Es todo lo que hacemos para servicio a Él. Es todo lo que hacemos para servicio a los hombres. Es todo lo que hacemos con nuestros trabajos. Aún decimos nosotros, yo ¿cómo puedo amar a Dios con mi trabajo? Si tú eres un carpintero, haz tu trabajo como si fuese para el Señor y vas a ver que Dios va a bendecirte y vas a progresar. Si tú trabajas en un negocio, atiende a tu cliente como si fuese Dios, como si fuese un hijo de Dios y vas a ver, pon todo el amor en lo que haces y vas a ver cómo tu vida va a ser un ejemplo, vas a ser un testimonio con todas tus fuerzas, con todo lo que haces. Si eres un carpintero, si eres un panadero, si eres, no sé, un chofer, si eres alguien que enseña, hazlo con todas tus fuerzas. Amén. Cuando alabas a Dios, cuando oras a Dios, cuando buscas en la Biblia, cuando oras, fuerza es lo que necesitas. Porque dime si no es cuando, ay, estoy cansado. ¿Y qué necesitas cuando estás cansado? Necesitas fuerza. Con todas tus fuerzas. Por algo Dios decía con todas tus fuerzas. Porque para leer la Biblia, para orar y para venir al culto, siempre algo nos pasa. Se nos acaban las pilas. Se nos acaban las fuerzas. Amén. Con toda tu mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Todo lo que nosotros pensamos, que nuestros pensamientos sean hacia Dios. Todo lo que nosotros soñamos. O tú eres un hijo de Dios y sueñas, ay, cómo me gustaría ir allá a una playa, no sé, nudista quizás. ¿Qué esos pensamientos hay dentro tuyo? Tu mente tiene que estar pensando tus sueños, tus objetivos, lo que hay en tu cabeza, todo sea hacia Dios. Hablaba con mi señora ayer y yo la veía que mientras estaba comiendo, ella no estaba sentada en la mesa aproximado, ¿no? Estaba sentada en la mesa, estaba comiendo, pero la estaba mirando. Si entraría en tu cabeza un segundito nomás, ay, te darías cuenta que ya te armé 2 congresos, que ya te armé este tipo de reunión, esta cosa. Que tu mente sea hacia Dios. Pensar hacia Dios, pensar hacia el bien. Ok. Primer mandamiento, Dios requiere un amor integral. No hay parte de nuestro ser que no ame a Dios, que no busque a Dios, que no adore a Dios. No es una parte, es todo. Ni siquiera, aunque fuese la mejor parte, pero Señor, yo te doy la mejor parte de mí. Mira, Señor, yo soy muy fuerte, yo te doy todas mis fuerzas. No, todo. Pero yo soy flojito de mente, quiero tu mente también. Ay, pero a mí me cuesta amar. Quiero también todo tu amor. Todo quiere Dios. En el segundo plano, en el segundo ley, digamos, está el amor al prójimo, como a ti mismo, dice. Pero aquí hay podríamos decir, un engaño. Ahora yo te pregunto, decimos amar al prójimo como a mí mismo, quizás parece fácil, pero ¿cuánto te amas tú? ¿Realmente te amas?
No es amarte a ti mismo, no es mirarte al espejo y decir, ay, qué bonito que sos, cuánto te amo, y tirarse beso al espejo. No, no, no. Que de pronto uno tiene que cuidar su apariencia, sí. Que tiene que cuidar su salud, correcto. Que tiene que tener un amor integral. Si tú no te puedes levantar de la cama ni para lavarte los dientes, ni para hacerte un mate cocido, ¿crees que vas a amar a tu prójimo? Si no tienes esa fuerza para vos, no puedes tener la fuerza para amar a otro. O sea que Dios se encargó de que podamos cuidarnos a nosotros también como templo del Espíritu Santo. Porque es el lugar donde Él también habita. Que si nosotros no nos amamos a nosotros, ay no, yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, yo no puedo hacer esto, que no puedo cuidar nuestra mente. Si mi mente está perturbada, ¿cómo puedo yo a otro darle un consejo? ¿Cómo puedo yo a otro amar? ¿Cómo puedo yo a otro ayudar? Si en mi mente hay pensamientos de muerte, si en mi mente está perturbada, si no hay pensamientos de vida, ¿cómo puedo yo amar a otro si no me amo a mí mismo, si mi corazón está destruido? Nuestro corazón es un lugar que va a contener la gloria de Dios. Es un lugar donde va a contener el Espíritu Santo, pero si nuestro corazón está destruido, está rajado, no puede contener nada, se le va todo. Nuestro corazón debe ser sano. ¿Cómo somos sanos? Yendo a Dios a pedirle que Él nos restaure. Que esa vasija que se había roto la pueda coser con hilos de oro. Y Él sanar nuestro corazón. Cuando Él sana nuestro corazón, yo puedo ayudarle a otro, si no, no puedo. ¿Qué le puedo dar a alguien si yo no puedo contener nada? ¿Qué le puedo dar a alguien que yo no lo tengo? ¿Vieron que es difícil amarse a uno mismo? Tienes que amar al otro como a ti mismo. No te quieres lavar la cara, no te quieres peinar, no quieres estudiar, no quieres progresar, no quieres trabajar. No quieres cuidar tu cuerpo, no quieres cuidar tu salud. No te importa tu familia, no te importa nada y así quieres amar a tu prójimo. Imposible. Tu espíritu debe estar lleno de vida, lleno del Espíritu Santo. Donde el prójimo llega a ser como un campo de entrenamiento. Llega a ser la mesa de prueba. El prójimo es el lugar donde yo puedo demostrar lo que yo tengo de Dios, lo que hay en mí, y lo puedo dar al otro. No puedo dar lo que no tengo. Amén. Si yo le pido a usted hoy $5, ¿tienen para darme? No, porque posiblemente no lo tengan. Porque ni siquiera es algo que usamos, no es un dinero que usamos. Entonces lo que no tenemos no podemos dar. El prójimo. Prójimo es todo el mundo, no solamente los hermanos en la fe. Y quizás esta era la pregunta que hacía él. ¿Y quién es mi prójimo? Porque ellos no querían ni acercarse a aquellos que eran de los que eran gentiles o que estaban en pecados o que vivían en la inmundicia. No querían ni acercarse. O sea, para ellos eso no era su prójimo. Pero debemos amar a Dios por encima de todo y por sobre todo. Entonces, una vez que podía comprender esto, el escriba, haz esto y vivirás, le dice. Quedaba una parte como diciendo, yo puedo amar a Dios, pero a mi prójimo, ay, está difícil.
Bueno, él hacía esta pregunta para justificarse. Entonces, acá Jesús le explica de una manera más clara, más sencilla, a través de esta parábola, quién era el prójimo. Vemos en esta parábola 5 participantes. Uno era un sacerdote, otro de estos participantes era el levita, el samaritano, el hombre que cayó en manos de ladrones, que descendía de Jerusalén a Jericó. Y déjeme hacerle aquí decirle algo. De Jericó, de Jerusalén a Jericó, bajaba alguien que haya estado en Jerusalén. ¿Saben qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. De todos los pueblos iban a Jerusalén a adorar. Entonces es muy probable que este hombre, que quizás vivía en Jericó, haya estado en el mismo templo donde haya estado el sacerdote y el levita. Posiblemente hayan estado adorando juntos al mismo Dios, escuchando la palabra, escuchando la ley. Y ahora de pronto se encuentran en el camino, pero lo desconocían totalmente. No lo dice la Escritura, pero yo creo que puede haber sido así. Después encontramos el quinto personaje, que es el mesonero. Ok, a este caminante descendiendo de Jerusalén, lo agarra un grupo de malvivientes, malhechores, que dice que le robaron, lo despojaron, lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Qué casualidad, que es lo mismo que vino a hacer Satanás. Como dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es la obra que hace Satanás. Y más allá de verlo tan solamente como buenas obras que podía hacer este samaritano, es lo que Dios viene a hacer en nuestros corazones. El primero que pasa es el sacerdote. El sacerdote era aquel que ministraba a Dios en el templo. Y la gravedad de esta falta, la gravedad de esta negativa a ayudar a este hombre, era la posición en la que él estaba. Es muy probable que él cada vez que se paraba hablaba del amor de Dios, hablaba de la misericordia, hablaba de cuantas otras cosas, pero ahora, viendo a este hombre ahí tirado, él pasó de largo. Y muchas veces vemos en los dibujitos o en las películas que hace todavía así como esquivándolo, como que algo tenía o que va a saltar y te va a comer. Pasó de largo. Si lo contextualizamos quizás un poco, podríamos decir, era un pastor. Pasó de largo este hombre. El segundo que estaba allí, que pasaba por este lugar, era un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Aquellos que eran encargados de todos los trabajos en el templo. Los levitas estaban en la portería, eras los que se encargaban del mantenimiento, de las finanzas, se encargaban de la música, de las alabanzas, de preparar todo el oficio para el templo, para el sacrificio, todo lo relacionado a la preparación de las reuniones. Ni más ni menos como lo que hacen hoy todos los que sirven en la iglesia, aquellos que limpian, que están en la portería, que ayudan en las reparaciones, los músicos, los líderes de alabanza, los maestros, ni más ni menos. Es casi un trabajo similar a lo que hacían los levitas en aquel tiempo. Y también la gravedad de la negativa de en ayudarlo por la posición que ocupaban en el servicio a Dios. Decían que amaban a Dios, que servían a Dios, pero no podían amarlo a este que estaba allí en necesidad. Creyendo servir a Dios, no tuvieron amor necesario para su prójimo. Un desconocido, como ya les dije, o posiblemente un judío que haya estado en el templo. La Biblia no lo dice, pero puede haber sido. Pero ahora llegó este tercero, era un samaritano.
Un samaritano, un hombre que los judíos odiaban, se odiaban entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos decían que a Dios se adoraba en el templo que está en el monte que estaba en Samaria, que era el Gerizim, y los judíos decían que a Dios se adoraba en Sión, el templo que estaba en Jerusalén, y allí estaban esa disputa. Es más, los judíos ni siquiera pasaban por los caminos de los samaritanos. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando estaba la mujer samaritana en el pozo y Jesús dijo: me es necesario pasar por allí? Sus discípulos pensando: este está loco, ¿cómo nos vamos a meter allí? ¿Cómo nos vamos a meter en Samaria? Quizás algo nos hagan. Pero Jesús iba queriendo quebrar todas estas diferencias. Y era un samaritano. Estaban separados, adoraban en lugares diferentes. Decían que Dios había elegido el monte de ellos. Los samaritanos eran judíos que aún habían comenzado a juntarse y a casarse con los gentiles. Entonces era como que habían ensuciado más su raza, su linaje, y eran más odiados. Pero pasó este samaritano, que no se puso a analizar quién era. No se puso a juzgar si era un pecador, si estaba sucio. No se puso a juzgar si lo habían hecho a propósito, si se lo merecía o no se lo merecía. No se puso a ver si era de su iglesia o no era de su iglesia, si era de su raza, si era de su civilización, si era de su misma razón social. No se puso a ver nada. Simplemente vio un necesitado y allí se acercó. Pudo dar lo que tenía en su corazón. ¿Qué había en su corazón? En este samaritano que no era supuestamente del pueblo de Dios, había un corazón generoso. Se acercó a él, lo puso en su cabalgadura, le dio vino, curó sus heridas, lo vendó, le puso aceite. Como quizás él no lo podía hacer todo, lo llevó al mesonero, lo llevó al hospital donde lo podían curar, lo llevó allí a que sea internado, a que lo vean adecuadamente. Pagó por sus gastos. Pagó por sus gastos y todavía cuando se iba pagó 2 días por adelantado. Y dijo: si algo más gasta después me lo cobras a mí. Pero por favor atendelo. ¿Qué había en su corazón? Puso de su tiempo. No tuvo problema en ocupar su tiempo para ayudar a alguien. No tuvo problema en ocupar su dinero. No tuvo problema en ocupar sus fuerzas. Estiró la mano del necesitado. Él solo vio un necesitado, solo vio un pobre, enfermo, que necesitaba ayuda. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Solo los pobres y los que encontramos tirados en la calle son necesitados? ¿Cuántas personas bien vestidas, sentados en un bar, autos de lujos, sin ninguna necesidad aparente de dinero, porque pensamos que eso es todo, tienen sus corazones vacíos? ¿Cuántos hay de los que sanar a veces una herida, un médico lo hace, sus obras sociales? Pero ¿cuántos de nosotros pueden ser ese samaritano que lo va a tomar de la mano y lo va a llevar hacia el médico de médicos? Aquel que puede sanar el alma, aquel que sana el corazón, aquel que da vida eterna. Pero lo llamativo es que ese samaritano podemos ser nosotros. Uno que quizás nadie reconozca, el hombre no reconozca, pero Dios sí reconoce. ¿Y qué debe haber en nosotros?
¿Cómo debemos estar nosotros con Dios para poder ayudar a otro? ¿Sabe? Muchas veces pensamos que el prójimo es el que está justamente al lado de nosotros. Cuando yo digo prójimo, pensamos instantáneamente en el vecino de al lado, quizás. Pero ponemos a ver el vecino de al lado, no, si está bien, no necesita nada, están sanos todos en la casa. Y se terminó todo ahí. ¿Sabes que el prójimo es el primero que estás dispuesto a ayudar a ese necesitado? Este samaritano ni siquiera era un lugar de pasada. Samaria quedaba mucho más lejos y no era un lugar de pasada para Samaria. Dios lo había puesto en ese lugar. Quizás ni él sabía por qué pasaba por ese camino, pero allí estaba para tender la mano a este necesitado. Ni siquiera dijo, no, esta no es mi jurisdicción. No, yo aquí no puedo hacer nada porque aquí hay muchos judíos, hay muchos que bajan del templo y no, yo aquí no puedo hacer nada. No tuvo ningún problema. Fue el que usó de misericordia con su prójimo. Fue un ejemplo. ¿Saben? Debemos ser de esos camilleros que pueden llevar al enfermo al Señor. Debemos ser como, lo dije el domingo también, como el 107, que rápidamente puede llevarlo hacia el médico de médicos para que sean sanados. Debemos ser como los enfermeros, como las ambulancias. Quizás muchas veces nosotros no somos los que vamos a salvar, pero sí podemos decirle, yo conozco a uno que te puede salvar. Yo conozco al médico de médicos, yo conozco al Salvador, yo conozco al Libertador y allí te quiero llevar. Yo conozco al que te ama. Yo conozco al que te puede sanar. Y seas tú como ese samaritano. Y todo lo que éste necesite, yo me encargo. Dar aún tu vida por el otro. ¿Lo puedes hacer? Eso es amar al prójimo. La parte de amar a Dios quizá la vemos como fácil, que no es tan fácil, porque repartimos nuestro corazón en tantas cosas que amamos. Pero dice, y ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay manera de amarnos ni a nosotros mismos si no amamos a Dios. Y no logramos entender que Dios es nuestro Padre, que somos hijos del gran Rey, que no debemos estar embarrados, que no debemos vivir en pecado y que podemos vivir todo el tiempo en libertad. Ahora así nos amamos y ahora cuando nos amamos también podemos amar a los otros y darle lo que Dios nos ha dado a nosotros al otro. No hay otra manera, porque si no estamos llenos de Él no tenemos nada para dar. Versículo 36 decía, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Le preguntaba a Jesús al escriba. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Que en nosotros haya esa misericordia que hubo en Dios para con nosotros. Ay, no, a vos Dios no, vos sos terrible, vos no tenés perdón de Dios. Los pecados que vos hiciste no tienen perdón de Dios, no, Dios no te puede perdonar y a mí me perdonó. Las cosas que Dios me perdonó, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El prójimo es el que tú usas de misericordia. Entonces les decía a este escriba, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres vida eterna? Da lo que Dios te ha dado. ¿Quieres vida eterna? Usa de misericordia. Demuestra qué es lo que hay en ti. Demuestra qué es lo que Dios ha puesto en ti.
Amén. Quizás estás pensando que no tienes nada para dar. Posiblemente sí, no tengas nada. Pero es Dios quien puede darte para que tú des. Cuando tú te acercas a ese Dios que tiene todo, que es el dueño de todas las cosas, es cuando tú eres lleno y cuando tú puedes dar. Amén. Señor, somos necesitados de ti. Tantas veces venimos como este escriba delante de ti, Señor, haciéndote conjeturas y quién es mi prójimo y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Señor, queremos hacer más liviano o queremos dividirte. Queremos dividir nuestro corazón entre tantas cosas y lo que nos quede, dártelo a ti. Cuando tú exiges todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Señor, pero a veces nos encontramos lastimados. Y sabemos que lastimados no podemos ayudar a otros. Porque nuestras fuerzas se van, porque nuestras quizás sangre se va, nuestra vida se va. Señor, tantas veces nuestro corazón está roto, quebrado, no contiene una gota de amor. Está quebrado a causa del odio, a causa del rencor. Pero Señor, tú eres aquel que sana. Tú eres aquel que levantas nuestras vidas. Tú eres aquel que haces reflejar tu rostro en el de nosotros y así nuestro rostro brillar. Tú eres el que nos haces a tu imagen y semejanza. Forma en nosotros esa imagen de Cristo. Señor, para que podamos amar también a nuestro prójimo, así como nos amamos. Así como nos cuidamos, así como nos respetamos, así como dedicamos tiempo para buscarte a ti, así como nos rendimos delante de ti. Señor Jesús, ayúdanos. Señor, te hemos fallado tantas veces, te negamos tantas veces. Señor, y si no podemos amarnos a nosotros, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Necesitamos de ti cada día. Necesitamos ser llenos de ti, llenos de tu presencia. Y es allí donde somos sanados, donde somos restaurados, donde somos libres. Y allí podemos a otros sacar a libertad, llevarlos a la cruz, llevarlos al médico de médicos, al Señor y Salvador de sus almas. Señor, pero tócanos a nosotros hoy. A nosotros somos necesitados. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos.